Aquella tarde, mientras me subía la cremallera del vestido rojo en el baño del restaurante, sabía perfectamente que no iba a volver a casa sola. Y, sin embargo, me daba igual. Javier, mi marido, estaba en una comida con sus compañeros de parque. Yo había inventado una cena de antiguas compañeras de universidad en pleno centro de Madrid. Todo estaba milimétricamente planeado. Y ahí estaba yo, temblando de nervios pero incapaz de echarme atrás, a punto de subirme a un taxi para encontrarme con alguien que no era mi marido. ¿El problema? Nunca pensé que Javier tuviera sus propias sospechas. Nunca imaginé que esa misma noche, sin que yo lo supiera, él también había organizado su propio plan. Un plan para pillarme. Y destrozarme. Todo lo que pasó después, la confrontación, la humillación, la venganza, no lo podría haber escrito ni el peor de los guionistas. Pero todo empezó esa noche, bajo las luces cálidas de Madrid, con un vestido rojo, una copa de vino, y una decisión de la que aún hoy me estoy arrepintiendo. Esa noche todo salió exactamente como lo había planeado, o eso pensé hasta que Javier se presentó en el mismo restaurante donde estaba yo, aunque no lo supe en ese momento. Habíamos reservado una pequeña mesa en una terraza apartada, donde las luces no eran muy fuertes y las conversaciones de otros clientes se perdían entre el murmullo de los coches pasando cerca. Yo estaba nerviosa, claro que lo estaba, pero también ilusionada de sentirme deseada por alguien que no fuera mi marido, por alguien que me miraba como si yo fuera especial y no simplemente parte del mobiliario de su rutina. Me acuerdo que, mientras me acomodaba el cabello detrás de la oreja, sentí que alguien me observaba desde lejos, pero preferí pensar que era paranoia, una culpa tonta intentando arruinarme la noche. Cenamos rápido, bebimos 2 copas de vino, y a los 20 minutos ya estábamos buscando un taxi, porque lo único que queríamos era llegar cuanto antes a su apartamento. No fue romántico, ni elegante, ni nada que mereciera ser contado como una historia bonita. Fue torpe, apresurado, desordenado, y yo, en el fondo, lo sabía. No importaba. Pensé que lo dejaría en un recuerdo sucio y sin importancia, algo que podría enterrar en la cabeza para siempre y que nunca volvería a salir a la superficie. Pero Javier había tenido otra idea para esa noche. Cuando llegamos al edificio, subimos apresuradamente las escaleras, riéndonos en voz baja como adolescentes haciendo algo prohibido. No nos dimos cuenta de que alguien nos seguía a unos metros de distancia. Entramos al apartamento y, apenas cerramos la puerta, ni siquiera llegamos a encender las luces del salón. Entonces sonó un golpe seco en la puerta. Nos miramos los dos, congelados, como si de repente todo el aire se hubiera ido de la habitación. No era el timbre, era un golpe, insistente, firme, como quien no va a marcharse hasta que le abran. El chico, se llamaba Marcos, por cierto, aunque eso ya no importa, fue a abrir. Y allí estaba Javier. Lo reconocí por la chaqueta gris que se había puesto esa mañana antes de salir de casa, porque la había visto colgada en el perchero de la entrada. Estaba de pie, quieto, sin moverse, con una expresión que no sabría describir si tuviera 1000 años para pensarlo. No gritó. No me insultó. No me preguntó nada. Solo miró dentro del apartamento, me miró a mí, miró el bolso tirado en el suelo y los zapatos amontonados junto al sofá, y entonces sacó algo del bolsillo, un sobre blanco. Sin decir palabra, le dio el sobre a Marcos. Marcos, que estaba tan aturdido como yo, abrió el sobre sin pensar. Dentro había una foto impresa en papel normal. Era de esa misma noche, de hacía apenas 15 minutos, cuando estábamos saliendo del restaurante. Una foto desde lejos, pero donde se veía claramente cómo me agarraba del brazo, cómo me reía mientras me empujaba hacia el taxi. Javier lo había visto todo. Marcos soltó el sobre como si quemara y retrocedió. Yo me quedé clavada al suelo, incapaz de reaccionar. No sé cuánto tiempo estuvimos así, los tres parados en mitad del salón con la puerta abierta y el sonido del tráfico de fondo.
Fue Javier quien rompió el silencio. ¿No vas a decir nada?, me preguntó, mirándome directamente. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no me salían. Solo abrí la boca un par de veces, sin emitir sonido, como una idiota. Perfecto, dijo él. Así no pierdo tiempo escuchando excusas. Se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta abierta. Ni siquiera miró atrás. Tardé varios minutos en poder moverme. Marcos trató de acercarse, de tocarme el hombro, pero me aparté de un salto, como si su contacto me diera asco. No era su culpa, pero en ese momento necesitaba echarle la culpa a alguien. Cogí mi bolso, me puse los zapatos como pude y salí corriendo escaleras abajo, sin mirar ni una sola vez atrás. Llegué a la calle y empecé a caminar sin rumbo fijo. No podía llamar a un taxi, no podía llamar a nadie. No podía volver a casa, no sabía si quería volver a casa. Me sentía como un animal acorralado, buscando un agujero donde esconderse. Caminé durante horas, cruzando calles, pasando delante de bares llenos de gente que reía y bebía como si el mundo no estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. No recuerdo exactamente cuándo decidí volver. Solo sé que, cuando llegué al portal de nuestro edificio, ya era casi de madrugada. Subí despacio las escaleras. La puerta de casa estaba cerrada. Busqué mis llaves con manos temblorosas, abrí con cuidado, y al entrar supe enseguida que Javier no estaba. La casa estaba completamente a oscuras, pero no de esa oscuridad tranquila de siempre, sino de una que dolía, como si todo lo que alguna vez fue cálido allí dentro se hubiera esfumado de golpe. Dejé el bolso tirado en el suelo y me senté en el borde del sofá sin encender la luz. No lloré. No todavía. Me quedé sentada en silencio, esperando no sé qué, con el eco de la puerta cerrándose tras Javier todavía resonando en mi cabeza. Pasaron 3 días sin que supiera absolutamente nada de Javier. No llamadas, no mensajes, no señales. Se había esfumado de la casa como si nunca hubiera vivido allí. Yo me arrastraba por los pasillos intentando no hacer ruido, aunque no había nadie que pudiera oírme. Iba a trabajar como un robot, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a los compañeros y respondiendo correos que ni siquiera leía, contando las horas para volver a casa y encerrarme en el salón, donde el único sonido era el del reloj de pared marcando cada segundo que pasaba. El domingo por la tarde, cuando ya había empezado a pensar que Javier no volvería jamás, escuché la llave girar en la cerradura. Me quedé inmóvil, el corazón martilleándome en los oídos, mientras lo veía entrar como si fuera un desconocido, sin mirarme, sin decir nada, dirigiéndose directamente al dormitorio. Me levanté casi corriendo y lo seguí. Javier estaba de espaldas a mí, metiendo cosas en una bolsa de deporte. Ni siquiera eran muchas, como si no quisiera llevarse más de lo imprescindible. Durante unos segundos no supe qué decir, solo lo miraba, esperando que él empezara primero, pero fue evidente que no iba a hacerlo. Así que fui yo quien rompió el silencio. Javi, por favor, podemos hablar, dije, con una voz que ni yo reconocí como mía. Él cerró la cremallera de la bolsa despacio, la dejó en el suelo, se giró y por fin me miró. No había rabia en su cara, ni lágrimas, ni reproche abierto. Solo cansancio. Un cansancio tan profundo que me hizo encogerme por dentro. ¿Hablar?, repitió, con una mueca que no llegó a ser sonrisa. ¿Ahora quieres hablar? Me acerqué un poco, dudando, sin saber si tenía derecho siquiera a estar allí de pie frente a él. Sé que no tengo excusa. Sé que la cagué. Solo quiero que me escuches, dije, sintiendo como la voz me temblaba sin remedio. Javier cruzó los brazos sobre el pecho y se recostó contra el armario, como si quisiera poner toda la distancia física posible entre nosotros. Vale, habla, dijo, sin cambiar el tono. Tragué saliva,
intentando encontrar las palabras adecuadas, pero nada sonaba bien en mi cabeza. Aún así, empecé. No fue planeado. No es que no te quiera. Te quiero, Javi. No sé en qué estaba pensando. Fue un error enorme. No sé qué me pasó. Él me miró en silencio, como si mis palabras no tuvieran peso alguno. ¿No sabes qué te pasó?, preguntó, arqueando una ceja. Lucía, no tropezaste con una polla en la calle. Fuiste, te vestiste para él, saliste, te subiste a un taxi, entraste en su casa y pensaste que nadie se enteraría. No fue un accidente. Sus palabras, frías como un cuchillo, me golpearon en el estómago. No intentó levantar la voz. No necesitaba hacerlo. No es amor, Javi, fue una tontería, insistí, acercándome un poco más. Un desliz. Algo sin importancia. Él soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Un desliz? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que es un desliz? Un desliz es besar a alguien por error en una fiesta, borracho. Lo tuyo fue una cita. Una cena. Una noche entera. Múltiples decisiones. Cada paso lo elegiste tú. Bajé la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Lo sabía que no tenía cómo rebatir eso. Estaba confundida, intenté de nuevo, sabiendo que sonaba patético. Claro. Confundida. Tanto que acabaste en la cama de otro. Mira, no me tomes por idiota, escupió las palabras, aunque su tono seguía igual de bajo. Lo volví a intentar, desesperada. Puedo dejarlo. Puedo cortar todo con él. No significa nada, te lo juro. Solo quiero arreglar esto, quiero arreglarnos a nosotros. ¿Arreglarnos?, preguntó, riéndose por lo bajo. ¿Cómo se arregla esto? ¿Me invitas a cenar mientras piensas en cómo te tocaba otro? ¿Me abrazas por la noche mientras recuerdas su boca? ¿Pretendemos que no pasó nada? Me llevé las manos a la cara, sintiendo por primera vez que estaba perdiéndolo de verdad. No era solo la culpa, era el miedo, un miedo real de saber que no había nada que pudiera decir que fuera suficiente. Dame una oportunidad. Solo una. Podemos ir a terapia, lo que quieras. No quiero perderte, dije entre lágrimas que esta vez no pude contener. Él me miró un buen rato, sin pestañear. No lo entiendes, ¿verdad? No es solo la infidelidad. Es que te vi. Te vi feliz. Te vi riendo con él como hace meses que no te reías conmigo. Y cuando te fuiste con él, no dudaste ni un segundo. No miraste atrás. No pensaste en mí, ni en nosotros. No fue sexo, Lucía. Fue todo. Me quedé en silencio, dándome cuenta de que no había más defensa posible. Él no estaba dolido solo por el hecho, sino por todo lo que había detrás, por lo que decía de mí, de lo que éramos como pareja. Te dejo la casa, dijo, agachándose a recoger la bolsa. Yo me voy. No quiero verte. No quiero oírte. No quiero saber nada de ti, al menos por ahora. ¿Te vas así? ¿Sin más? Susurré, sin fuerza. Él se detuvo en la puerta, girándose un segundo. No. Me voy como tú te fuiste aquella noche. Sin pensar en lo que dejas atrás. Y cerró la puerta con un golpe seco. Me dejé caer de rodillas en el suelo, con un dolor tan grande en el pecho que por un momento creí que me iba a morir allí mismo. Durante los siguientes días no supe nada de Javier, pero poco a poco me fui dando cuenta de que había empezado su propia forma de venganza y que no sería silenciosa ni discreta. La primera pista llegó cuando fui al supermercado de siempre y noté que la cajera, a quien conocía desde hacía años,
Me miraba de forma distinta, como con lástima y desprecio mezclados. No dije nada, pagué y salí rápido, pero la sensación me persiguió hasta la casa vacía donde cada rincón parecía burlarse de mí. Pensé que quizá era paranoia, pero no tardé en confirmar que no era casualidad. Esa misma noche, revisando mi correo personal, encontré un mensaje anónimo que contenía varias capturas de pantalla de nuestro chat de WhatsApp, el mío con Marcos, incluyendo conversaciones íntimas y explícitas. No eran imágenes robadas ni hackeadas, eran capturas directas de mi propio móvil. Sentí el estómago retorcerse mientras leía cada línea, recordando cada estupidez que había escrito creyendo que nadie más lo vería jamás. No había firma en el correo, solo un simple ahora todo el mundo sabrá quién eres realmente. Me temblaban las manos cuando me di cuenta de que Javier había tenido acceso a mi móvil en algún momento y había copiado todo lo que necesitaba. Las consecuencias no tardaron en llegar. El lunes siguiente, al llegar a la oficina, noté un silencio anormal cuando pasé junto a mis compañeros. No fue mi imaginación. Las miradas, los murmullos, las sonrisas contenidas, todo me indicaba que sabían lo suficiente como para juzgarme. Me senté en mi mesa intentando actuar con normalidad, pero apenas media hora después, mi jefe me llamó a su despacho. Me explicó, con una amabilidad falsa, que la empresa había decidido prescindir de mí de forma inmediata debido a la pérdida de confianza. No me habló de las conversaciones filtradas, pero no hizo falta. Me extendió una carta de despido ya redactada y evitó mirarme a los ojos cuando me pidió que recogiera mis cosas antes del mediodía. Salí de allí con una caja en las manos, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba el doble. En menos de una semana había perdido a mi marido, a mi trabajo y a mi dignidad. Pensé en llamar a Javier, en suplicarle que parara, pero sabía que no me escucharía. No era un hombre de rabietas, era alguien que actuaba cuando lo traicionaban, y ahora lo veía claro. Había planeado todo con frialdad, con una paciencia que me resultaba imposible de enfrentar. Esa misma tarde, mientras intentaba en vano actualizar mi currículum, sonó el timbre de casa. Me acerqué, mirando por la mirilla, y vi a Marcos del otro lado. Abrí la puerta con dudas, no porque me hiciera ilusión verlo, sino porque en ese momento no me quedaba mucho que perder. Él entró sin esperar invitación, nervioso, incómodo, evitando mi mirada. ¿Qué quieres?, pregunté, sin energía para fingir cortesía. Marcos tragó saliva y se pasó una mano por el pelo. He recibido lo mismo, dijo. Las capturas. A mi jefe, a mi familia, a mis amigos. Todo el mundo lo sabe, Lucía. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos un segundo. ¿Qué esperabas?, pregunté, sin rabia, solo cansancio. ¿Tú sabías que él haría esto?, me preguntó, acusándome. Negué con la cabeza. Claro que no. Creía que, me callé porque ni yo sabía que había creído exactamente. Tal vez que Javier simplemente me dejaría y ya. Nunca imaginé que fuera a hundirme hasta este punto. Marcos bufó. Mi novia me ha dejado. Mi jefe dice que van a revisar mi contrato. Mi madre no me habla. Todo esto por una noche de mierda, dijo, golpeando el marco de la puerta con la palma abierta. Vete, le dije, esta vez sin dudar. Él me miró un instante más, furioso, y luego se fue dando un portazo. Me dejé caer en el suelo, rodeando mis rodillas con los brazos. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Al día siguiente fue peor. Una amiga, una de esas pocas personas que aún no me había juzgado abiertamente, me envió un mensaje advirtiéndome que Javier había publicado una carta abierta en su cuenta de Facebook, dirigida a quien le interese saber la verdad. Era un texto breve pero devastador, donde narraba cómo había descubierto mi traición,
cómo había decidido dejarme y cómo consideraba que merecía rehacer su vida lejos de alguien que había demostrado tan poco respeto por él y por su historia juntos. No mencionaba detalles sórdidos, no daba nombres, pero bastaba con las fechas y las alusiones para que todos supieran a quién se refería. No contesté. No podía. Me limité a cerrar el portátil y a aceptar que ya no podía controlar nada de lo que pasaba a mi alrededor. Javier no solo me había dejado, me había expuesto. No a golpes ni a gritos, sino quitándome todo lo que me daba estabilidad, el trabajo, las amistades, la poca reputación que pudiera quedarme. Su venganza no fue impulsiva, fue precisa. Me convirtió en una advertencia pública. Una lección que todos comentarían durante semanas, tal vez meses, mientras yo intentaba reconstruir algo sobre las ruinas de la vida que había arruinado con mis propias manos. Pasaron 2 semanas antes de que Javier aceptara verme. Durante ese tiempo había intentado llamarlo, mandarle mensajes, escribirle correos que nunca obtuvieron respuesta. No es que esperara que todo se arreglara, ni siquiera sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba cerrar de alguna forma esa historia que se había roto de la manera más humillante posible. Fue un martes, cerca de las 8 de la tarde, cuando recibí un mensaje suyo escueto, solo una dirección y la frase "ve sola". No pregunté nada. Me puse cualquier cosa, cogí el bolso y salí, sintiendo una mezcla de miedo, ansiedad y una especie de resignación que me pesaba en los hombros. El sitio era una cafetería pequeña, en una calle secundaria lejos de nuestro barrio habitual. Al llegar, lo vi sentado en una mesa cerca del fondo, mirando su móvil. No había café delante de él ni nada que indicara que pensaba quedarse mucho tiempo. Me acerqué despacio, sin saber muy bien si sentarme o esperar a que él dijera algo. Levantó la vista, me vio y simplemente señaló la silla frente a él. Me senté sin decir palabra. Estuvimos unos segundos en silencio hasta que él dejó el móvil sobre la mesa y se acomodó en la silla como si de verdad quisiera escucharme, pero su expresión no tenía rastro de la complicidad que habíamos compartido alguna vez. ¿Qué quieres decirme?, preguntó, directo. Me aclaré la garganta, intentando ordenar los pensamientos. Sé que no tengo derecho a pedir nada, empecé, hablando despacio, pero quería verte, quería explicarme aunque sé que no servirá de mucho. Javier asintió, sin emoción. No sirve de nada, pero adelante. Escucharé, dijo. Inspiré hondo antes de seguir. Sé que te fallé. Sé que rompí todo lo que habíamos construido. No voy a culparte si me odias. Solo quiero que sepas que no era algo planeado, que no era falta de amor. Estaba vacía, confundida, no supe pedir ayuda, no supe decirte lo que me estaba pasando. Él apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Vacía, repitió. ¿Y tu solución fue llenar ese vacío acostándote con otro? Me mordí el labio, aguantando las lágrimas. No hay excusa para lo que hice. Solo quería que supieras que no fue porque tú no fueras suficiente. Javier negó despacio con la cabeza. No necesito que me digas eso. No se trata de ser suficiente o no. Se trata de respeto. Se trata de que cuando uno de los dos se siente mal, habla, no traiciona. Me atreví a mirarlo a los ojos por un segundo. ¿De verdad no hay nada que salvar?, pregunté, sintiendo que la esperanza era mínima pero aún latía débilmente. Él me miró, largo rato, y en ese silencio entendí que estaba midiendo sus palabras, no porque tuviera sentimientos que esconder, sino porque quería ser absolutamente claro. No, Lucía. No hay nada, dijo, sin levantar la voz. No sé si algún día podré verte sin recordar cada detalle. Cada imagen. Cada conversación que descubrí. Cada risa que no compartimos. No quiero vivir así. No quiero construir nada sobre un suelo podrido. Bajé la cabeza,
sabiendo que no había réplica posible. Lo entiendo, susurré. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Preguntó él, su voz todavía tranquila. No es el sexo. No son las fotos. No es siquiera que hablaras de mí como si fuera un mueble viejo. Lo peor es que no me diste opción. Decidiste sola. Me robaste la oportunidad de luchar por nosotros antes de llegar a ese punto. Me dolió más que cualquier insulto, porque era cierto. Lo siento, dije, sabiendo que sonaba patético, pero sin encontrar mejor forma de decirlo. Él se levantó despacio, recogiendo su chaqueta del respaldo de la silla. No hace falta que me lo digas más, respondió. No estoy aquí para hacerte sentir mejor. Estoy aquí para que quede claro que no habrá segundas oportunidades. No te odio. No tengo energía para eso. Solo quiero pasar página y no volver a verte. Me quedé sentada, inmóvil, viendo cómo se colocaba la chaqueta y salía por la puerta sin mirar atrás. No hubo abrazo, ni reproches, ni siquiera un adiós. Fue simplemente el final. Claro, limpio, definitivo. Me quedé allí sentada un rato más, sin saber muy bien para qué, mirando el lugar vacío donde había estado él, sintiendo que no era solo un hombre el que se iba, era toda una vida que se deshacía delante de mí. Después de aquella conversación no volví a saber de Javier. No hubo más mensajes, ni intentos de reconciliación, ni siquiera reproches tardíos. Su silencio era completo y absoluto, como si me hubiera borrado de su vida de manera definitiva. Durante los primeros días intenté hacerme a la idea de que todo había terminado, pero fue como intentar acostumbrarse a respirar bajo el agua. No había vuelta atrás, lo sabía, pero eso no hacía que fuera más fácil levantarme por las mañanas, mirar la cama vacía y no imaginarlo ahí, con su respiración tranquila llenando la habitación. Perdí el trabajo, perdí amistades, perdí estabilidad, pero lo que más dolía era haber perdido la única persona que de verdad me había visto entera, incluso en mis peores momentos, y aún así me había amado hasta que yo misma destruí todo. Empecé a buscar trabajo en cualquier cosa que pudiera encontrar, aceptando entrevistas donde notaba cómo me juzgaban sin siquiera saber exactamente qué había pasado. Conseguí un puesto de recepcionista en una empresa pequeña, lejos de todo lo que conocía, donde nadie preguntaba mucho y donde podía pasar desapercibida entre papeles y teléfonos sonando. No era el trabajo de mis sueños ni se acercaba a lo que había tenido, pero no estaba en condiciones de exigir nada. A veces pensaba en mudarme de ciudad, empezar de cero donde nadie conociera mi historia, pero algo dentro de mí sabía que cambiar de escenario no iba a borrar lo que había hecho ni lo que había perdido. Los días pasaban lentos, uno tras otro, todos iguales, hasta que poco a poco empecé a entender que el dolor no se iba a ir mágicamente. No existía un momento en el que todo dejaría de doler de golpe. Simplemente me iba acostumbrando a vivir con ello, como quien se acostumbra a una cicatriz que sabe que nunca va a desaparecer. No busqué a Marcos ni respondí a los pocos intentos que hizo por ponerse en contacto conmigo. En el fondo, sabía que él también formaba parte de algo que ya no quería arrastrar conmigo. Lo nuestro no fue amor ni siquiera una pasión auténtica. Fue un error estúpido que me costó demasiado caro. En cuanto a Javier, a través de conocidos supe que se había mudado a otro barrio, que estaba rehaciendo su vida despacio, rodeado de gente que le apoyaba, lejos de la sombra de lo que habíamos sido. No intenté acercarme a él ni una sola vez más. No porque no quisiera, sino porque entendí que cualquier intento de acercamiento sería puro egoísmo por mi parte. Él ya había dejado claro que no quería saber nada más de mí y, por primera vez en mucho tiempo, respeté su decisión sin pelearla. Una tarde, después de salir del trabajo, pasé por el parque donde solíamos ir los domingos. Me senté en un banco y vi a varias familias paseando, niños corriendo, parejas riendo. No sentí envidia, no sentí rabia. Solo una tristeza seca, casi resignada.
Me di cuenta de que había pasado toda mi vida buscando algo que ya tenía y que había sido tan estúpida como para no darme cuenta hasta que lo perdí. Podría culpar al aburrimiento, a la rutina, a la falta de comunicación, pero en el fondo sabía que había sido mi decisión. Nadie me había obligado a buscar fuera lo que no estaba rota por dentro. Nadie me había empujado a traicionar a quien menos lo merecía. Durante mucho tiempo creí que podía ser feliz si conseguía que todo volviera a ser como antes, pero ahora entendía que algunas cosas, una vez rotas, no tienen arreglo. Puedes pegar los pedazos, puedes disfrazarlo, pero nunca volverá a ser lo mismo. Javier me ofreció durante años una vida construida en base a confianza, apoyo y cariño. Yo respondí con egoísmo, con traición, con una torpeza que no se puede deshacer con palabras bonitas o promesas vacías. Aprendí que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que no podemos controlar ni prever. Que no basta con pedir perdón para que todo vuelva a estar bien. Que a veces el daño es tan grande que lo único digno que queda por hacer es aceptar la derrota y seguir adelante, aunque duela, aunque cada paso se sienta como un recordatorio de lo que fuiste capaz de destruir con tus propias manos. No busqué consuelo en otras personas, no intenté llenar el vacío saliendo con alguien más. Supe que antes de intentar compartir mi vida otra vez, necesitaba aprender a vivir conmigo misma, con mis errores, con las ruinas de lo que había sido mi historia. No sé si algún día volveré a tener una vida parecida a la que perdí, no sé si merezco siquiera volver a construir algo así. Lo único que sé es que cada vez que pase por el parque, cada vez que vea a una pareja reír o un niño correr, recordaré que hubo un tiempo en que lo tuve todo, y que lo perdí no por mala suerte, ni por maldad ajena, sino por decisiones que tomé sin pensar en las consecuencias. Y esa será la carga que llevaré el resto de mi vida.